Mi nombre es Freddy Trillos Vergel, soy médico psiquiatra del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña desde hace 34 años. En atención a la solicitud de la doctora Eucaris Echeverría Herrera, subdirectora científica del hospital, voy a disertar sobre cómo la pandemia del COVID-19 afecta al sector educativo, en especial a la docencia. Como sabemos, la epidemia COVID-19 comenzó a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Esta epidemia se caracterizó desde un comienzo por su alta contagiosidad, el aumento de muertos y por la rápida propagación mundial. En este momento hay estadísticas, digamos las últimas a días de abril de 2021, que nos muestran lo siguiente. Los muertos en el mundo en este momento superan los 2.500.000 personas. Hay confirmados COVID en el mundo más de 145 millones. En Colombia, los muertos superan en este momento los 65.700 muertos. Hay confirmados de COVID 2.406.000. Hay activos en este momento 69.281 casos y hay recuperados de esta enfermedad 2.375.000. Los casos activos por departamentos los podemos desglosar de la siguiente manera a 10 de abril del 2021. En el Atlántico tenemos activos 178.643 casos, en Antioquia 404.000 casos, en Magdalena 48.400 casos, en Norte de Santander 52.578 casos, en el Valle 215.000 casos y en Bogotá 706.000 casos. Debido a que estamos en tiempos de pandemia por el COVID-19 y que ha afectado a la población mundial, generando cambios en la manera de vivir y de relacionarnos con los demás, y que la pandemia ha producido un shock cultural en todos los niveles y ha puesto a prueba la supervivencia humana, vamos a disertar cómo la pandemia del COVID-19 afecta a un sector de la población muy especial de la sociedad, como es el sector educativo, el sector de la docencia, el sector de los profes. Veremos cómo el COVID genera diversas patologías en los docentes. Nos vamos a centrar básicamente en la relación COVID profesores, COVID docencia, COVID sector educativo. El COVID va a generar diversas patologías en este sector, como son las siguientes, y las vamos a desglosar posteriormente. Los trastornos de adaptación, la ansiedad generalizada, el estrés laboral, que es muy importante y afecta muchísimo al sector docente, las reacciones depresivas, el síndrome de Burnout y el síndrome de estrés postraumático. Vamos a ver que detrás de todas estas patologías, como común denominador, encontramos el estrés. De grado menor a grado mayor, pero siempre vamos a encontrar el estrés. Luego, para terminar, vamos a ver cuáles son las estrategias de afrontamiento para combatir lo que está generando el COVID-19 a nivel personal, a nivel somático y a nivel psicológico en el sector educativo. Vamos a repasar lo que es algunas cositas de lo que es el estrés. El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y conductual que tiene una persona para intentar adaptarse a las presiones internas y externas y así recuperar el equilibrio. Como síntomas vamos a encontrar en el estrés, en la persona que está estresada, irritabilidad, enojo, ira,
va a sentir incertidumbre por lo que está pasando, agotamiento emocional, cambios del patrón del sueño, cambios del patrón alimentario, miedo y temor al futuro. Por la incertidumbre que se está generando no se pueden hacer planes al futuro, entonces hay un gran temor de las personas hacia lo que viene. Dificultad para concentrarse, ideas reiterativas sobre el factor estresante, temor a afrontar aspectos, sobre todo económicos, con la familia, miedo a las nuevas pautas que nos está generando la vida social. O sea, esto cambió completamente a raíz del shock cultural que se vive a nivel mundial. Temor a los cambios de comunicación, aparecen las TIC ya como digamos en primeros lugares, que son las tecnologías de la información y de la comunicación, entre otros. Es muy importante que sepamos qué es el estrés laboral en el docente, qué es el estrés laboral en los profesores, en el sector educativo. La docencia es una actividad susceptible a desarrollar estrés, porque están en contacto directo con una población, con personas y comunidades. El profesor en este momento no solamente tiene que estar pendiente del alumno, sino estar pendiente de la familia del alumno, de la comunidad que rodea, digamos, a estas familias. Y son factores estresantes supremamente importantes. El grado del estrés percibido por el docente va a depender también de la historia personal del docente. Historia personal en el sentido de que haya tenido alteraciones psicológicas, que haya tenido, digamos, antecedentes neuróticos, que haya tenido problemas digamos, básicamente ansiedades, depresiones anteriores. Factores emocionales, o sea, la susceptibilidad de la persona es muy importante. Cada persona es diferente para afrontar el estrés. Factores económicos importantísimos y factores sociales. O sea que la historia personal del docente es muy importante. La historia personal en el sentido de la historia somática y de la historia psicológica es muy importante para el afrontamiento del estrés. Lo que sí se puede decir en este momento es que estos factores, dependiendo de estos factores, el docente va a sufrir diferentes grados de estrés. ¿Por qué se dice esto? Porque el hombre necesita tiempo para cambiar rutinas, para cambiar hábitos, para cambiar formas de comportamiento, ¿sí? Y el COVID nos obligó a cambiar de un día para otro. Eso es un shock cultural, ¿sí? De un día para otro había que cambiar una cantidad de cosas, las formas de aprendizaje, las formas de relacionarse las personas. Eso genera ese tipo de cambios de un día para otro, porque no hubo gradualidad, genera severo estrés. Las causas de estrés más importantes que están afectando a la docencia, pues, y a muchas personas, son temor al contagio, se teme morir porque es una enfermedad que causa la muerte en muchos casos, temor a perder a los seres queridos, la alta presión a que es sometido para cumplir las medidas de bioseguridad, a veces un poquito, pues, entre comillas, irracionales por parte de los diferentes gobiernos, los cierres intempestivos de colegios, los cambios en las formas de enseñanza, el uso de las nuevas tecnologías, de las TICs, a veces con desconocimiento por gran parte del sector educativo, la conectividad inadecuada o colapso de la misma, la falta de colaboración muchas veces de los alumnos y familiares, eso genera estrés, la incapacidad o imposibilidad de los alumnos para poder desarrollar los temas a través de estos medios virtuales, la elevada presión de los superiores en el entorno del trabajo. Posteriormente vamos a ver que esto puede generar en un momento dado otro tipo de patologías, la presión de los superiores, la excesiva carga de tareas y responsabilidades que se les están montando a
a los profesores y al sector de la docencia, y la falta de solidaridad de algunos de los mismos compañeros. O sea, a veces se ve eso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, la falta de solidaridad de los mismos compañeros. ¿Cómo se ve? El ámbito laboral de la docencia es una fuente de estrés en este sector. La Organización Internacional del Trabajo ha reconocido el estrés laboral, ¿sí? Dice que el estrés y el síndrome de estrés laboral no son fenómenos aislados, eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo, sino que ambos son un riesgo ocupacional en la profesión docente y que los afecta severamente. Dice también la Organización Internacional del Trabajo que la docencia es una ocupación que presenta el mayor riesgo de angustia psicológica y los niveles más bajos de satisfacción personal y laboral en comparación con la población general. También dice la OIT que el bienestar del profesor no es atendido ni entendido. Es importante a raíz de esto también comprender el concepto de medición del estrés percibido en la docencia. Se han hecho estudios estadísticos para valoración del estrés percibido aplicando la escala de Levenshtein. Este es un autor que inició con esta escala en 1993, que se llama escala de estrés percibido, que muestra la frecuencia con que se experimentan las respuestas cognitivas y emocionales asociadas al estrés. En esta escala se tienen en cuenta tres factores: el factor tensión y agotamiento, el factor sobrecarga de tareas y el factor indefensión y desprotección. En cuanto a la tensión y agotamiento, están marcados por el cansancio emocional y la sobreexigencia laboral. En sobrecarga de tareas, eso está marcado por la percepción de falta de tiempo y demandas externas excesivas. Y en la indefensión y desprotección están marcados por la frustración, la desesperanza y temor al futuro. Estos estudios de la escala de estrés percibido, donde participaron muchos docentes, arrojaron los siguientes resultados. Se observa que la tensión y el agotamiento emocional es considerable en la mayoría de docentes, así como la sobrecarga de tareas y las demandas externas. También sobresalen el temor y la preocupación al futuro y la presión por cumplir plazos, por cumplir las obligaciones, por cumplir las exigencias de sus superiores. La mayoría de los profesores experimentan en estos estudios considerables niveles de estrés. Entonces, en la escala de Levenshtein, la mayoría de los profesores encuestados presentan niveles de estrés considerables. De esto también se puede concluir que de los profesores encuestados, el 45% mostraban grados de estrés laboral y se evidenciaba lo siguiente, que los profesores de primaria tenían el mayor grado de estrés laboral, que de los profesores de primaria las mujeres eran las que hacían mayor grado de estrés, que los docentes menores de 40 años presentaban el mayor grado de estrés que otros grupos etarios, que los docentes con hijos eran más propensos a generar mayor grado de estrés y que los profesores con experiencia docente menor a 10 años tenían también mayor grado de estrés. Estos estudios arrojaron esos resultados. Como hemos visto, pues la docencia es una importante fuente de estrés. Estudios realizados en la Unión Europea sugieren que el estrés relacionado con el trabajo es el problema de salud más común después del dolor de espalda, afectando el 28% de los trabajadores en general y supone el 55% del total de días laborales perdidos. El estrés es la causa de múltiples patologías psicosomáticas que van apareciendo cuando el estrés se hace más intenso y persiste a través del tiempo.
Otras patologías que genera el estrés en la docencia son la ansiedad generalizada, nosotros la llamamos ansiedad flotante, que básicamente, digamos, en las personas que salen del COVID, así sea un COVID leve o moderado, presentan un 17% de ansiedad generalizada. Los profesores presentan un 17% de ansiedad generalizada. En los trastornos de adaptación, que son los cambios bruscos, como decía anteriormente, por el shock cultural, hubo que cambiar una cantidad de cosas, métodos de enseñanza, cambiar todo de un día para otro. Eso genera trastornos de adaptación que en clínica se van a reportar como problemas de ansiedad, preocupaciones, sentimientos de incapacidad para afrontar el futuro, cierta discapacidad para el desempeño, alteraciones de la vida social, etc. En cuanto a las relaciones depresivas que se están presentando, básicamente se dice que en un 14% de las personas que hacen COVID presentan posteriormente o durante la afección trastornos depresivos. Estos trastornos depresivos tienen una característica, que la diferencia, la depresión del COVID ya se está definiendo de una manera particular y es diferente a la depresión clásica. El doctor Juan David Nacio, que es un psiquiatra, psicoanalista, francés y argentino, ha estudiado mucho lo que él llama depresión COVID y dice que la gente se deprime por una fuerte acumulación de angustia. Aquí aparece una variante, dice él, de la depresión clásica. La tristeza en la depresión COVID-19 es una tristeza ansiosa, es una tristeza atormentada, es una tristeza que va con enojo, que va con rabia, es una tristeza irritable. El paciente está enojado, lo que no pasa con la otra depresión. La otra depresión, la clásica, no va con ira, no va con enojo, no va con rabia. Esta sí, porque además el paciente siente que lo están maltratando, que lo están frustrando y que le están violando derechos humanos fundamentales a nivel de los diferentes gobiernos. El deprimido COVID, dice el doctor Nacio, recrimina, es crítico, está en contra muchas veces de los médicos que a veces dan posiciones falsas de seguridad. El deprimido COVID no cree en nada. La depresión COVID es una depresión de tristeza ansiosa, atormentada y una tristeza irritable. Vamos a mirar lo que es el síndrome de Burnout y la relación que tiene con la docencia. El síndrome de Burnout es el síndrome pues que se llama del quemado, desgaste profesional. Es un síndrome que ya está reconocido y ya va a aparecer en el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades, que pues digamos el CIE-11 comienza a funcionar a partir del 1 de enero del 2022. ¿Sí? Este nombre de síndrome de Burnout fue definido y delimitado por un psiquiatra, el doctor Herbert Freudenberger, en 1974. Él dice que es la respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas que se han de realizar. Es importante saber que el síndrome de Burnout se presenta entre la persona, en este caso el docente, y el medio laboral. Medio laboral, llámese compañeros, llámese superiores, llámese infraestructura. Entonces, cuando la infraestructura no es adecuada, cuando hay mucha exigencia por parte de los superiores, de pronto también falta de colaboración de los compañeros. Entonces la relación del docente con el ámbito laboral, cuando eso se quiebra, aparece el síndrome de Burnout. En las encuestas que se han hecho, sin embargo, que se relaciona profesores síndrome de Burnout, se muestra apenas un reducido número de docentes que llegan a hacer síndrome de Burnout.
Y básicamente los profesores y los docentes que hacen el Burnout son aquellos que están dedicados a las labores investigativas en grandes centros docentes. Los estudios que se han hecho mostrando que el Burnout básicamente lo hacen los profesores que están realizando labores de investigación, también nos dice que más de la mitad de los profes que hacen Burnout son mujeres que son docentes de más de 10 años de experiencia laboral, y también pues, que el estudio mostró que la mayoría de los docentes tienen menos de 40 años. También en los profesores encuestados que hacían que no llegaron a hacer Burnout, porque pues no estaban dedicados de pronto a las labores investigativas, pero sí mostraban en un 23% agotamiento emocional, en un 4.3% despersonalización y alteraciones en la realización personal en un 36%. O sea, los profesores encuestados que no hicieron Burnout en estos estudios también mostraban agotamiento emocional, que es bastante alto, en un 23%, y alteraciones en la realización personal en un 36%. Eso es de tener en cuenta. En el mismo estudio que se hizo de Burnout docentes, se vio que pues como dije anteriormente, los docentes más propensos a hacer Burnout son aquellos que están dedicados a la investigación, y tenían como característica de su personalidad que estos profesores tenían una elevada autoexigencia, baja tolerancia a la frustración y un sentimiento de omnipotencia en las labores que estaban realizando. Vamos a ver cuál es la relación entre el COVID y el estrés postraumático en los profesores, en los docentes. El estrés postraumático ya es una respuesta tardía a una situación estresante que por lo regular es catastrófica. El COVID pues es una situación que subjetivamente se toma como catastrófica y aparece antes en los primeros 6 meses después del evento. Por lo común, pues como dije anteriormente, el docente tiene que tener pues predisposiciones personales, tiene que tener antecedentes de haber tenido depresión, de haber tenido trastornos neuróticos, de haber tenido crisis de ansiedades severas. Tiene que tener una predisposición personal para, en un momento dado, pues son factores predisponentes para hacer el estrés postraumático. El estrés postraumático se caracteriza por recuerdos desde el punto de vista clínico, por recuerdos persistentes, o sea, ideas intrusivas, reviviscencias, reviven mucho las escenas catastróficas que recuerdan, lo que llama uno el flashback, sueños recurrentes, pesadillas, sensación de malestar, sensación de inquietud al exponerse nuevamente, o al asociar experiencias con el acontecimiento estresante que les sucedió, irritabilidad, ira. Son personas muy hiperalertas, y también de base un embotamiento emocional. Es importante saber que del estrés, una persona que ya se le diagnostica estrés postraumático, hay un 10% de estas personas que van a tener secuelas, que no van a mejorar del todo, ¿sí? Lo que uno llama en el COVID prolongado, el COVID long, se ve que muchas de las personas que ya salieron del COVID, que pues ya salieron negativas, que ya no salieron de UCI y aparentemente bien, hay un porcentaje que quedan con secuelas, sobre todo con fatiga, con confusión mental, alteraciones de memoria, palpitaciones, dificultad para respirar, cefaleas, dolores musculares o alteraciones del olfato. Inclusive nosotros aquí, desde el punto de vista clínico, hemos visto personas que estuvieron en UCI hace
un año y todavía persisten, ¿sí? Todavía tienen muchas dificultades para caminar, hay dificultades, no han recuperado totalmente el olfato, dolores musculares a veces severos, siempre se presenta mucha incapacidad. De todas maneras, cuando 3 síntomas de estos persisten, uno puede asegurar que en un 70% de esa persona tiene o va a tener síndrome de estrés postraumático, en un 70%. Y cuando tiene un síntoma de esto, una secuela de estos síntomas residuales entre 1 y 2 síntomas, y puede uno asegurar que en un 30% de esa persona va a presentar síndrome de estrés postraumático. Los estudios también arrojaron que 1 de cada 5 pacientes experimentó estrés postraumático después de haber pasado por una UCI, o sea, sale uno de la UCI y lo está esperando el estrés postraumático, 1 de 5 pacientes. Eso es como salir de una tormenta después de una tormenta, porque pues, el estrés postraumático pues, es una enfermedad bastante seria. Pero también se ha visto que muchas personas que inclusive presentaron UCI pues moderada, severa, pero no pasaron por la UCI, también están presentando el estrés postraumático en algunos grados. Se ve también que después de haber terminado, digamos, con haber salido del COVID-19, muchas personas, ¿sí? Presentan después, al presentar alguna sintomatología como tos, como dolor u otra sintomatología, entonces eso va a desencadenar ansiedad, comienzan a relacionar una cantidad de cosas, a veces con ataques de pánico, con comportamientos evitativos, sobre todo miedos de ir al trabajo porque pues por tener que asistir a un sitio donde se contaminaron. Entonces quedan con bastantes secuelas desde el punto de vista sobre todo evitativo, ¿no? Evitativo. Y pues el revivir cosas, entonces quedan también afectados en eso. ¿Qué hacer ante esto? De todas maneras, las estrategias de afrontamiento son muy importantes, las ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y diferentes entidades que están trabajando digamos, con el COVID-19 para tratar de que posteriormente no sea tan difícil la recuperación. Las estrategias de afrontamiento son aquellos procesos cognitivos y conductuales que se van a desarrollar para manejar las demandas internas y externas que se consideran que desbordan la capacidad de la persona. Estos estudios estadísticos hechos en muestras de profesores, son estudios bastante grandes en muestras de profesores, las 3 estrategias principales de afrontamiento que utilizaron la mayoría de docentes fueron las siguientes. En cuanto al utilizaron el crecimiento personal, los profesores buscaron el apoyo familiar, el apoyo social cuando se presentó agotamiento emocional. Esto es muy importante, ¿no? O sea, la colaboración de la familia, la colaboración de la pareja, la colaboración de los amigos, la colaboración del grupo que está alrededor del docente es importantísimo para afrontar sobre todo el agotamiento emocional. Cuando aparecieron efectos, digamos, para evitar la negación, para evitar, se centraron en las emociones para desahogarse, ¿sí? Reconocieron las emociones, el reconocer pensamientos, el no evitar eso, el hacerle frente, el tratar de mirar con otra óptica todo lo que estaba pasando desde una manera un poco más lógica, más cognitiva, mejorando la cognición en ese aspecto.